neocontismo surge después de la escuela contista. Esta escuela contista tiene como definición a la cuenta como el objetivo de la contabilidad. Su funcionamiento es la cuenta. Esto abarca más o menos en los años de 1840. A través o después de esta escuela aparece el neocontismo, el cual tiene como funcionamiento captar y a través de las cuentas y balances, a través de las cuentas y los balances ella funciona. El neocontismo, esta palabra la podemos dividir en dos, lo que son nuevas como neo y contismo como cuentas. Son nuevas cuentas. Esas nuevas cuentas las podemos analizar dentro de un método de observación encabezado por términos puramente formales. El neocontismo lo podemos caracterizar, o más bien tiene características principales, tales como explicar y justificar las reglas que rigen los movimientos de las cuentas. También es una característica principal en el funcionamiento de las partidas dobles, las cuentas de partidas dobles. Es también principal, es una característica principal el cual es preciso conocer la realidad para gobernar económicamente alguna entidad mediante las cuentas. También explica los movimientos de las cuentas sin recurrir al personalismo de los mismos. Esas son características. Otra también principal es la doctrina neocontista. Es que la doctrina neocontista rechaza la ficción de la personificación adoptada por el contismo clásico, y en su lugar se preocupa por la noción del valor captada y manipulada a través de las cuentas y de los balances. Otra característica también primordial es la noción del valor para dejar de preocuparse por quién representa, para saber qué representa esa cuenta. Es una de las características. Los principales representantes del neocontismo se pueden definir como, o son mejor, Friedrich Ugly, Joseph Scanza y Leo Gomberg. Estos tres personajes coinciden con que la contabilidad debe ser contemplada antes, durante y después para la actuación de una empresa. Esto lo podemos llamar como una economología. También hay escuelas representativas dentro del mundo, las cuales son la centroeuropea, la centrofrancesa y la gran Estados Unidos. A mí me correspondió el tema neocontismo económico centroeuropeo. Dice que esto fue una de las escuelas del pensamiento económicas que perfeccionó y se expandió en la actividad económica a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Surge así, como lo dice Caviñano. Abro un paréntesis para explicar quién fue. Leandro Caviñano fue un catedrático
de la Universidad de Madrid. Fue profesional en finanzas y en economía. Dice que se graduó a finales de 1976. Dice que el programa de investigación económico de como respuesta de la contabilidad y las circunstancias de entorno a aquel momento. Dice que estas escuelas económicas tuvo un planteamiento científico. Francisco Villa está situado como incitado de la etapa científica. Algunos autores dicen que en este periodo comienza con el nacimiento del neocontismo. Dicen que el neocontismo tuvo unas características y unos fundadores muy específicos, que fue una manifestación en las escuelas del neocontismo centroeuropeo. Dice que tuvo unos representantes muy específicos, que lo fue Joseph Escarza, Friedrich Ugli y Leo Gomberg. Dice que la idea principal de esto fue la contabilidad en forma de parte de la economología. La economología estudia las actividades económicas antes, durante y después de un emprendimiento de los elementos patrimoniales. Se explica con una óptica que distingue sus causas y sus efectos. Dice que estas ideas principales fue que dio a conocer las economías, que ya gracias a ello tenemos activos, pasivos, patrimonio, egresos, ingresos, actividades económicas y actividades de producción. Que gracias a ellos las empresas de hoy están surgiendo a mediados del siglo XX. Que todo surgió gracias a ellos a medida de que lo planteó Leo Gomberg. Dice que domina un programa de la investigación económica y una respuesta a la contabilidad y circunstancias del entendimiento y actos de la empresa. Que las actividades económicas se manifiestan todo a través de ellos. Gracias a ellos tenemos una actividad contable durante el siglo XXI y tenemos unos códigos muy valiosos, los cuales se tienen que seguir y atender muy justamente. Leo Gomberg fue uno de los pensamientos y pensadores que manifestó esta idea primordial y justamente. Todo esto lo planteó medida a sus responsables y actas para manifestar todo aquel planteado. Gracias a esto podemos manifestar que la actividad económica está durante el siglo XXI y que va a seguir avanzando en cada instante, cada momento, cada hora. Decimos que los cifrados de los libros que nos plantean ellos manifiestan un código primordial para identificar esas actividades. Este pensamiento va perfeccionando en cada instante, aún cada día más. Dice que esto es un programa muy estratégico en cada empresa, que sin esto las empresas no funcionarían. Cada manifestante tiene circunstancias autónomos de sí mismo. Gracias. El neocontismo francés. La contabilidad es la ciencia de las cuentas representando los movimientos de los valores de cambio clasificados en sus funciones principales y asesorías. Nuestra disciplina trata de las concepciones, coordinaciones, transformaciones y clasificaciones de todos los valores materiales, jurídicos, servicios, desembolsos y otros que influyen en las situaciones de los patrimonios privados o públicos. Las funciones de la contabilidad son histórica, estadística, económica, financiera, jurídica, de ordenación, de comparación y de control. Este autor, René Delaporte, apoya decididamente su teoría en la ecuación algebraica del balance, en la que el activo es igual al pasivo más la situación neta, y justifica los movimientos de las cuentas partiendo de dicha ecuación. La cuenta cuya variación entra en la ecuación del balance con signo positivo ha de ser adeudada. La cuenta cuya variación entra en la ecuación con signo negativo es acreditada. Las siguientes leyes basadas en la ecuación activo igual a pasivo más situación neta mediante las que el autor explica el movimiento de las cuentas. 1. En un balance, toda variación de uno de los términos o cuentas, activo, pasivo o situación neta, produce necesariamente una variación de uno de los otros dos igual y del mismo sentido si corresponden a miembros diferentes y de sentido contrario si pertenecen al mismo miembro, o bien una variación igual y de sentido contrario de la misma cuenta, o bien finalmente variaciones de sentido diverso de todas las demás cuentas y de la propia cuenta.
pero de tal manera que la suma algebraica de las variaciones del primer miembro sea siempre igual a la suma algebraica de las variaciones del segundo miembro. Durante un determinado periodo de tiempo, la suma de las variaciones del primer miembro de un balance aumentada de la suma de las variaciones en sentido contrario del segundo miembro es siempre igual a la suma de las variaciones de igual sentido del segundo término, aumentada de la suma de las variaciones en sentido contrario del primer miembro. Se puede decir que la primera doctrina económica en la contabilidad es el neocontismo, con la noción del valor en el fondo de sus planteamientos. El neocontismo en los Estados Unidos. El neocontismo en los Estados Unidos se dio en la primera mitad del siglo XX. Las manifestaciones del pensamiento contable en los Estados Unidos tratan especialmente de justificar las prácticas contables, es decir, justificar los artículos y las guías del día a día. Un ejemplo son ingresos y egresos. Más que explicar las razones de los movimientos de las cuentas o de construir teorías que expliquen en la contabilidad con base en tales razones. Para ello existen dos posibles direcciones. Es decir, que la primera dirección se trata o es de carácter eminentemente pragmático o útil. Esto implica explicar la contabilidad por referencia a la propia práctica de la misma. Es decir, las reglas de nuestra disciplina son por producto de experiencia, más no de la lógica. Así surgen complicaciones de principios y reglas contables, normalmente de carácter eminentemente inductivo y basados en la observación de lo que hacen los expertos en la práctica. La segunda dirección nos habla de establecer generalizaciones que justifiquen en la práctica con mayor o menor grado de utilización de inferencias deductivas. Esta dirección es la aportación de Sanders, de Hilfren y de Moore en 1938, que realizan una recopilación de las prácticas de su tiempo. Básicamente, su trabajo se basó especialmente en la observación y en la investigación de campo,